invitación. Para mí es un gusto estar aquí y, claro, pues hablarles un poquito de la nutrición, ¿no? Y específicamente en esta etapa de la vida, como bien dice la doctora Lilia, en personas adultas mayores, ¿no? Y eh, justo es importante a veces estos términos, ¿no? Generalmente ponemos como pacientes geriátricos, ¿no? O personas viejas, entonces realmente también, al igual que incluso en muchos, la doctora Lila no nos dejará mentir, en muchas publicaciones que hemos enviado ya cuidan este término, ¿no? De decir, por favor, las personas adultas mayores usen el término para, bueno, entonces, en ese sentido, pues vamos a hablar de la nutrición y por qué puede ser diferente o qué es diferente a una persona adulta joven, ¿no? Que si bien el envejecimiento pues tiene un impacto en todos nuestros órganos y sistemas, ¿no? Y a veces pensamos que el tener 60 años ya somos personas adultas mayores. Nuestro envejecimiento es moldeable y nuestro envejecimiento en muchos órganos empieza mucho antes, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la masa muscular, a los 40 años empieza nuestro declive, ¿no? Si es que no hacemos algo, si no es que no la entrenamos o demás, al igual que nuestros riñones, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre ello. Y justo empezando, pues a hablar qué es el envejecimiento. Si yo les pregunto, ¿cómo pueden ustedes definir el envejecimiento? ¿Qué dirían? ¿Qué es para ustedes? Y digo, con palabras, con sus propias palabras, ¿no? No tienen que ser la definición del libro o lo que menciona. ¿Qué es el envejecimiento para ustedes? ¿Cómo lo podrían definir? Ok, Fernanda, te escuchamos. A mí, bueno, para mí envejecimiento podría ser Ajá, como cuando una persona ya pasó toda una ajá, vida y ya llegó como a un momento en el que todo su cuerpo y sus funciones empiezan a deteriorarse y empiezan a ok, perder un poquito como, ajá, como su funcionamiento normal y ujú, ajá, y eso, o sea, como que ya son más grandes. ok, ok. Entonces llegan como, de manera resumida, como pues sí, a un grado de madurez, por así decirlo, ¿no? Lo que mencionas. Y empieza un declive, ¿no? Un deterioro digamos, pues el organismo. Ok, entonces eso es lo que dice Fernando, ¿verdad? ¿Alguien más levantó la mano? Adelante, Elizabeth. Ah, Elizabeth, ¿ok? sí, yo iba a decir precisamente que cuando se alcanza cierta madurez y Ujú, cierto nivel de desarrollo, como que después empieza a haber un deterioro. ok, Es como que cuando ya empezamos a tener ese deterioro, ya no estamos creciendo, sino que ya estamos envejeciendo. Bueno, ok, eso para mí. ok, bien, bien, bien. ¿Alguien más? Creo que había levantado la mano, ¿no? Ok, entonces es cierto, o sea, lo que acaban de decir parte, ¿no? De estos conceptos, ¿sí? ¿No? Y se llega a un grado de madurez y donde el organismo pierde cierta capacidad de homeostasis en varios, digamos, mecanismos, en varias funciones, ¿no? Asociado a nuestro envejecimiento o a nuestro deterioro de algunos órganos y sistemas. Pero fíjense que el envejecimiento es moldeable. No va a ser el mismo envejecimiento que yo tenga, ¿no? A que tenga Fernanda, a que tenga Elizabeth. ¿Por qué? Porque depende de nuestros hábitos, depende de nuestras actitudes, ¿no? Y de nuestro estilo de vida para saber cómo envejecemos, ¿no? De ahí que han nacido varias teorías de envejecimiento desde hace varios años para tener un envejecimiento saludable, un envejecimiento exitoso y activo, ¿no? Y que no nada más lleguemos a envejecer con un estado de salud, ¿no? O libre de enfermedad, sino también mentalmente o cognitivamente podamos llegar conscientes a nuestra vejez, ¿no? A envejecer conscientemente, a tener también un plan de vida, a tener también un importante rol en la sociedad, ¿no? Porque si yo les digo, bueno, ¿cómo visualizan a una persona adulta mayor? Estoy seguro que muchos de nosotros la visualizamos frágil, ¿no? O con un bastón, o en silla de ruedas, o con enfermedades, y entonces, obviamente, digamos, ese concepto que tenemos de una persona adulta mayor es muy variable, ¿no?
Y obviamente todos nosotros quisiéramos llegar a un envejecimiento pues saludable, exitoso, activo, consciente, funcional, ¿no? Libres de enfermedad y demás. Bueno, entonces vean lo que dice el Instituto Nacional de Geriatría, que me parece una definición conceptual muy completa, ¿no? Y algo complicada, porque vean, el envejecimiento humano es un proceso gradual, adaptativo, caracterizado por una disminución relativa en la respuesta homeostática, ¿no? ¿Debido a qué? Bueno, a modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y también psicológicas, ¿no? Entonces, propiciadas por los cambios inherentes a la edad y al desgaste acumulado ante los retos que enfrenta el organismo a lo largo de la historia del individuo. Entonces, fíjense cómo el envejecimiento es individual, ¿no? Dependerá de nuestra historia, dependerá de nuestro estilo de vida, de nuestras, como mencionábamos ahorita, de nuestra nutrición, de si hacemos o no hacemos ejercicio, mentalmente, ¿no? También qué tanto ejercitemos a nuestras funciones cognitivas, mentales más elevadas, ¿no? Y la parte psicológica, cómo llegamos a ese, cómo lo tomamos, ¿no? En ese sentido, el envejecer, ¿sale? Entonces, vean qué tan moldeable es el envejecimiento. Este es un maratonista francés que a la edad de 105 años todavía corrió su último maratón, ¿no? Y algo muy interesante de esta historia es que él empezó a entrenar a los 50 años, casi cercano a los 60 años, ¿no? Pero siguió. Y obviamente este es un caso extremo de qué tan moldeable puede ser el envejecimiento, ¿no? Pero obviamente, pues, en ese sentido, como les digo, es un proceso moldeable e individual. Bien. Ahora, lo que sí tenemos que tomar en cuenta como nutriólogos es que van a haber cambios asociados, ¿no?, al envejecimiento en cuanto a nuestra composición corporal. Vean, en esta gráfica podemos ver cómo los primeros 30 años de vida, específicamente en la masa muscular de los 20 a los 30 años, tenemos esa década para tratar de desarrollar, ¿no?, la mayor capacidad de nuestra masa muscular. Ahí es muy importante, por lo tanto, que nos movamos, que nos ejercitemos, que comamos bien, obviamente, y tratemos de desarrollar la mayor cantidad de masa muscular. ¿Por qué? Porque aquí estamos en una fase de crecimiento muy importante, donde la osteogénesis y la miogénesis son predominantes. Aquí la adipogénesis debería estar en estado basal, o sea, no deberíamos estar aumentando masa grasa. Y aquí la formación de hueso también excede a la resorción ósea, ¿no? Entonces, dentro de los primeros 30 años y específicamente 20 de los 30 años, deberíamos tratar de desarrollar nuestra máxima cantidad, ¿no? Y calidad también de la masa muscular para poder entonces tener una buena, digamos, pues reserva, ¿no? Y poder seguir entrenando, ¿no? Esa masa muscular. Ya de los 30 a los 50 años, y específicamente en las mujeres, ¿no? Porque aquí la etapa de menopausia implica también cambios importantes en la composición corporal, ¿no? Hay más deterioro en la densidad mineral ósea y también en la masa muscular. Entonces, aquí empieza una fase de mantenimiento a partir de los 30 a 40 años, donde la osteogénesis y miogénesis están en estado basal, y también la adipogénesis debería estar en estado basal, ¿no? Aquí es cuando entonces también deberíamos tratar de mantener nuestra masa muscular, ¿no? Seguirnos moviendo, seguirnos ejercitando, ¿no? Para tener una buena funcionalidad de la masa muscular y buena fuerza muscular, ¿sale? Entonces, recuerden que ahorita al hablar de sarcopenia, ¿no?, que vamos a tocarlo rápidamente, pues tiene que ver la calidad, ¿no? Y al hablar de la calidad de la masa muscular, estamos hablando de qué tanta, justo, calidad tiene esas fibras musculares para hacer fuerza, para contraerse, ¿no? Y al hablar, por ejemplo, de funcionalidad, estamos hablando de qué tanto performance nosotros tenemos, ¿no? Para, obviamente, correr, para caminar, para subir escaleras, para realizar actividades, ¿no? Y de la cantidad de la masa muscular, pues la medimos, como ustedes saben, con algunas técnicas antropométricas o con impedancia bioeléctrica, que sería lo ideal, ¿no? Entonces, fíjense cómo a partir de aquí, de los 60 años, empieza una fase de declive, entre los 50 a 60 años, ¿no? Aquí ya la osteogénesis y miogénesis están en declive, por eso es muy importante que las personas adultas mayores
hagan ejercicio, o si no se mueven, hagan rehabilitación o fisioterapia, ¿no? Aunado a ciertos nutrimentos que vamos a ver ahorita, para evitar algunos síndromes geriátricos como son sarcopenia, es decir, una disminución en la calidad, cantidad y función de la masa muscular, que si esto continúa o se vuelve más severo, puede llegar a otro síndrome geriátrico que se llama fragilidad. Y así como lo escuchamos, ¿no? Una persona frágil es una persona que la toca y se cae. Entonces hay más riesgo a caídas, más riesgo a dependencia, ¿no? Y obviamente a mortalidad, ¿sí? Y vean, el envejecimiento en los últimos años se ha tomado también como un proceso de inflamación de bajo grado, ¿no? Aunado a la disminución de la masa muscular. También hay que voltear a ver a la masa muscular como un importante regulador de la respuesta inmunológica, ¿no? Específicamente, una correcta masa muscular puede inhibir la señalización de interleucina 6, que esto pues nos da obviamente a menos catabolismo muscular, menos inflamación, ¿no? Al inhibir este tipo de proteínas inflamatorias. Y entonces esto es muy importante. O sea, este estado de inflamación de bajo grado pudiera obviamente disminuirse con una correcta masa muscular, ¿no? Y eso explicaría también cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un adulto mayor, una persona adulta mayor que tiene una inflamación, un estado de inflamación alterado o constante, medido con proteína C reactiva, por ejemplo. Obviamente lo ideal sería medir interleucina 6 o alguna otra, pero eso explicaría el por qué si está inflamado, no tiene efecto nuestra dieta, ¿no? Por más proteínas que le demos, por más calorías y demás, ¿por qué no sube de peso? ¿Por qué no sube albúmina? ¿Por qué no sube masa muscular? Bueno, porque está inflamado, ¿no? Y mientras esté inflamado, el hígado, en lugar de estar produciendo proteínas viscerales, se va a estar encargando de producir proteínas que son reactantes de fase aguda, como proteínas C reactivas, ¿no? Entonces, eso explicaría el por qué el paciente no sube, a pesar de que de peso o masa muscular, o no mejora sus parámetros nutricionales porque está inflamado, ¿no? En ese sentido. Y el ejercicio, pues prácticamente es una, más que darle algunos otros medicamentos, ¿no? Y demás, pues el ejercicio tiende a disminuir esos estados de inflamación, ¿no? En muchos, no nada más en personas adultas mayores, sino en muchos escenarios clínicos. Bien. Entonces, pues la masa muscular es la que más se ve afectada con el proceso de envejecimiento. Vean todos los cambios que sufre. O sea, no nada más disminuye la cantidad de la masa muscular, también las fibras musculares que están remanentes pueden tener menos calidad. Y con eso me refiero a que puede haber infiltración de grasa y tejido conectivo a esas fibras musculares, ¿no? Entonces, eso se vuelve en fibras musculares de menos calidad para producir fuerza. También hay una disminución significativa de las fibras musculares tipo 2, que estas sobre todo son fibras musculares posturales, ¿no? Entonces, de respuesta rápida. Entonces, por eso podemos entender algunas personas adultas mayores cómo tienen, digamos, respuestas menos coordinadas o menos rápidas a estímulos externos, ¿no? Vemos cómo se vuelve a lo mejor, pues sí, movimientos más lentos, poco coordinados, ¿no? Frente a estímulos externos. Aparte de eso, disminuye el flujo sanguíneo, es decir, la perfusión hacia al tejido muscular, y hay falla en la síntesis de nuevas proteínas. Esto pasaría si el paciente no se mueve, si el paciente no hace ejercicio, ¿no? Y no está comiendo suficiente proteína. O sea, esto recuerden que es moldeable. Esto sería como el proceso natural, ¿no? Del envejecimiento. Que esto, pues, como mencionamos, puede ser moldeable. Entonces, ya mencionamos que la mayor ganancia de masa muscular se alcanza a los 30 años y después declina gradualmente. Una persona, por ejemplo, de 70 años, tiene una disminución entre el 20 al 40% de la masa muscular. O sea, es bastante lo que disminuye asociado al envejecimiento, ¿no? Si esa persona queda sedentaria, si no se mueve. Entonces, vean cómo pasa del 45% del peso corporal entre los 20 a los 30 años, que sería nuestro máximo, ¿no? Una muy buena masa muscular, pasa a los 27% a los 70 años, ¿no? Y es importante que evaluemos no solamente la cantidad de la masa muscular, sino la fuerza muscular, porque resulta interesante resaltar que la pérdida de la fuerza muscular es lo que se pierde, ¿no? Primero, antes que la cantidad de la masa muscular, ¿no? Entonces, también es importante porque podemos tener pacientes que tengan buena masa muscular, pero que tengan poca fuerza muscular, ¿no? Que tengan una calidad de esas fibras musculares, digamos,
poca calidad o pobre calidad, ¿sale? Eso nos lleva a hablar de sarcopenia en el adulto mayor. Entonces recuerden, ya lo mencionamos ahorita, que es una condición médica compleja caracterizada por la pérdida en la cantidad, calidad y función de la masa muscular. Si ustedes evalúan algunos estudios epidemiológicos, pues se ve cómo conforme aumenta de edad las personas, hay más probabilidad a que tengan sarcopenia, ¿no? Solamente asociado a la edad. Entonces, para que nosotros podamos diagnosticar sarcopenia, tendríamos que evaluar la cantidad, la calidad y la función de la masa muscular, ¿sí? Para eso utilizamos estos tres aspectos. Para evaluar la calidad, ¿no? Estamos hablando de la calidad de las fibras musculares. El gold estándar sería pues sacar una biopsia muscular y medir cómo están esas fibras musculares. Obviamente eso no es práctico, ¿no? En la vida diaria ni en nuestra digamos, práctica diaria con los pacientes. Por lo tanto, para poder evaluar, ¿no?, cómo están esas fibras musculares, tenemos una técnica que es la dinamometría, ¿no? Este es un dinamómetro Takei mecánico en el cual el paciente hace fuerza, ¿no?, de agarre o de presión y se mide en kilogramos. Entonces, obviamente, entre más joven sea el paciente, ¿no?, las tablas de referencia deberían ser mucho más altas en cuanto a fuerza muscular. Estos son puntos de corte de forma internacional, sobre todo por las guías europeas para el estudio de sarcopenia. Entonces, personas adultas mayores, hombres que tengan menos de 27 kilogramos de fuerza de presión, entonces estarían con debilidad muscular, y mujeres menos de 16 kilogramos. También es importante que se vayan adaptando a tablas de referencia del país, ¿no?, o regionales, porque ustedes saben que, por ejemplo, esto depende de la masa muscular apendicular, es decir, de la masa muscular que tenemos en extremidades. Imagínense si nosotros nos comparamos con un holandés que mide 1,90, 1,80, a nosotros que medimos 1,60, 1,70, bueno, 1,60, pues obviamente va a ser muy diferente la fuerza, ¿no? Simplemente por la estatura. Entonces, justo la doctora Lilia, la doctora Wendy, ¿no? Y ¿quién más participó en el bueno, hicieron tablas de referencia, ¿no?, en cuanto a fuerza muscular en personas mexicanas. Entonces es muy importante que los adaptemos a esto, ¿no? Ahí, bueno, la doctora Lilia igual les puede platicar un poquito más de ese proyecto, pero justo aplicándolo, ¿no? Y ahorita les paso también junto con la clase la guía de sarcopenia y las tablas de referencia que tenemos para población mexicana. Esto es muy importante porque a pesar de que estos datos sean de forma internacional, pues es importante que los adaptemos, ¿no?, a nuestra población, porque simplemente la estatura va a ser diferente. Y ahí ya hay diferencias en cuanto a la masa muscular. Doctora, no sé si, bueno, quisiera agregar algo sobre ello. No, pues justo nos ha pasado con Mariel que queremos decirle todo nuestro conocimiento y nuestros proyectos, pero nos vamos a esperar un poquito. Todavía Okay. el semestre que entra, chicos, llevan evaluación del estado nutricio, o creo que es hasta tercer semestre. Ok, entonces yo creo que ahí podría entrar como mucho más, ¿no? Sí, Pero es les como digo, su primer contacto con va, la perfecto. parte de composición corporal. Ok, Pero entonces pues, como para hablarles, les digo, no vamos a entrar como muy a fondo, pero sí que sepan qué es la sarcopenia y qué se tendría que evaluar, ¿no? O sea, esto estamos hablando de fuerza muscular, ya más adelante les hablarán de composición corporal, porque tendríamos que evaluar cuánta masa muscular tiene el paciente, con respecto obviamente a su referencia. Y para evaluar la funcionalidad se le llama el performance físico del paciente, es decir, si el paciente tiene un bajo rendimiento físico. Y aquí se aplican algunas pruebas, algunas baterías, ¿no?, de pruebas muy sencillas. Hay dos muy sencillas que recomiendan este grupo europeo, que es velocidad de la marcha, ¿no? Poner al paciente a recorrer incluso, o sea, no tenemos que tener mucho espacio, pero a lo mejor 2, 4 metros, y si el paciente recorre menos de 0.8 metros por segundo, o sea, tiene que ir a un paso acelerado, normal, y si vemos que incluso está en silla de ruedas, pues bueno, ya obviamente no se puede realizar esto. Y si no tenemos ese espacio, puede ser en el consultorio, que el paciente se pare y se siente 5 veces sin ayuda. En esta posición, donde solamente se utilice, pues obviamente, los músculos de piernas, ¿no? Para poder sentarse y pararse, ¿vale? Entonces, ya cuando nosotros diagnosticamos o vemos que hay alteración, o está alterado, está
está alterado en alguno de estos, pues ya podríamos entonces diagnosticar sarcopenia, ¿no? Que de todos estos, ¿no? El que se le da más importancia es a la debilidad muscular, ¿no? O sea, en esto podríamos incluso ya poder diagnosticar una sospecha de sarcopenia, o ya podríamos tener una sospecha de sarcopenia, y si aparte tiene bajo rendimiento físico, ya no solamente es una sarcopenia, sino es una sarcopenia severa, ¿sale? Entonces, ya más adelante podrán ir viendo esto. Y es importante distinguir entre sarcopenia y dinapenia. Podemos tener pacientes dinapénicos, donde tengan baja masa muscular, pero buena cantidad o buena reserva de masa muscular, ¿sí? Entonces, aquí es importante que incluso no nada más se evalúe la cantidad, como ya habíamos mencionado, sino también la fuerza muscular. Y como mencionamos, si un paciente con sarcopenia va digamos, progresando, ¿no? Y no se le dan intervenciones oportunas, no se le da rehabilitación o fisioterapia, no se le nutre, puede llegar a tener fragilidad. Entonces, la fragilidad también es un síndrome geriátrico, tanto la sarcopenia como la fragilidad son síndromes geriátricos, ¿no? Entonces, caracterizado no nada más por la pérdida en la fuerza, resistencia y funcionalidad. Aquí, como su nombre lo dice, o sea, ya lo hemos mencionado, es un paciente que al tocarlo incluso puede tener riesgo de caída, ¿no? Entonces, es un paciente que está dependiente, es un paciente vulnerable para desarrollar dependencia y muerte temprana, ¿sale? Entonces, así como vemos aquí en esta imagen. Tenemos una escala, que es la escala Frey, que es un acrónimo, ¿no? Para poder diagnosticar fragilidad en el adulto. Se evalúa si está fatigado, se evalúa la resistencia que tiene el paciente, la capacidad aeróbica, si tiene comorbilidades, ¿no? Más de 5 enfermedades, y si ha tenido pérdida de peso. Recuerden que la sarcopenia no se asocia a pérdida de peso, a diferencia de la fragilidad, que aquí sí ya va el paciente perdiendo peso. Entonces, se ve que tiene fragilidad cuando tiene 3 a 5 ítems presentes, ¿no? Se ha evaluado incluso aquí en México también la prevalencia de fragilidad en la población en general. Este es un estudio interesante, muy interesante, porque fue un estudio multicéntrico, ¿no? Desarrollado en 6 países. Vean ahí los países que evaluaron, incluyendo México, y fue una muestra de más de 34,000 participantes, ¿no? México tuvo una muestra de 2,313 participantes, la edad media fue de 62 años y el 54% fue mujeres. Vean aquí lo que les pongo. O sea, la prevalencia de fragilidad general, tanto en hombres y mujeres, fue de 30%, pero ya estratificándolo o dividiéndolo por sexo, vean, en mujeres la prevalencia de fragilidad es de 35%, comparado con hombres que fue de 25%, ¿no? Entonces, hay diferencias por sexo de forma cultural, social, ¿no? Porque aparte, vean, aparte de que querían determinar la prevalencia, querían asociar algunos factores socioeconómicos, ¿no? Entonces, se ve que tener una escolaridad menor a primaria, ¿no? Es un factor de riesgo a fragilidad. Aquí podemos ver en esta tabla, ¿no? En este modelo. Y algo también interesante que pasaba aquí en México, a diferencia de otros países, es que el estar casado o viviendo con tu pareja era un factor de riesgo a fragilidad que estar soltero o viudo. Entonces, muchachos, no se casen, o si se casan, a los 50 años más o menos se divorcian para no tener fragilidad, ¿vale? Y vivir un envejecimiento exitoso, saludable y activo, ¿no? Entonces, ustedes saquen sus conclusiones. En México, culturalmente, yo creo que pasa esto, ¿no? O sea, entre mujeres, yo creo que, vaya, se desgastan más las mujeres, ¿no? Viviendo con su pareja que viviendo solas. Entonces, eso es algo interesante y que podríamos discutir. Recuerden que este es un estudio de prevalencia, un estudio transversal. Hay hipótesis, se sacan hipótesis, ¿no? Pero no nos habla de causalidad. Entonces, pero está asociado, ¿no? En ese sentido es algo interesante. Y como bien mencionamos anteriormente, pues la fragilidad se asocia a mortalidad, ¿no? Y este es un estudio de corte en el cual se siguieron a los pacientes durante 10 años, ¿no? Pacientes no frágiles, pacientes con prefragilidad y fragilidad, ¿no? Entonces, vean en esta curva de supervivencia de Kaplan y Meyer, esta línea como gris, ¿no? Que son los pacientes con fragilidad, al cabo de 10 años tenían una supervivencia del 60%, comparado con pacientes sin fragilidad del 80%. Entonces, vemos cómo es un factor a supervivencia, ¿no? Estamos impactando también en el pronóstico del paciente. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con las personas
adultas mayores. ¿Cómo podemos calcular sus requerimientos? ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta? Y demás. Bueno, tenemos varios objetivos primero. Tenemos que proveer cantidades suficientes de energía, proteína y algunos micronutrientes que vamos a ver, ¿no? Mantener o mejorar el estado de nutrición, mantenimiento también o mejora de la función, actividad y capacidad de rehabilitación. Y recordemos que el objetivo de la geriatría es poder insertar al paciente, a la persona adulta mayor, a la sociedad, ¿no? Para que sea obviamente funcional, ¿no? Y para que sea también, pues, quizá en algunos casos, control o libre de enfermedad. Entonces, lo mismo tenemos como objetivo ir dentro de esa geriatría y tenemos que tener una geriatrización también, no solamente de la medicina, sino de la nutrición, ¿no? En ese sentido. Y bueno, recientemente, en el 2018, bueno, ya pasaron 3 años, ¿no? Pero bueno, recientemente, ¿no? En el 2018, se publicaron estas guías específicamente para personas adultas mayores, ¿no? Anteriormente no existían guías, o sea, inclusive las asociaciones o las organizaciones europeas, americanas, internacionales, como que solamente agregaban, ¿no? Un pequeño apartado dentro de sus guías de, bueno, qué hacer con las personas adultas mayores. ¿No? Aquí ya se les dio toda una guía, ¿no? De decir, bueno, son pacientes o son personas que tienen un requerimiento diferente, que se necesita tratar diferente al resto de los pacientes, ¿no? Y entonces aquí están de libre descarga, ¿no? También se las envío. El objetivo era proveer recomendaciones basadas en evidencia científica, ¿no? Específicamente sobre la nutrición e hidratación en personas adultas mayores. Y se crearon más de 80 recomendaciones en las cuales se tocaban diferentes tópicos, ¿no? Se tocaron diferentes tópicos o temas en los adultos mayores. Y todos estos autores que ustedes ven aquí son autores reconocidos a nivel mundial y que su línea de investigación y que obviamente su expertise es pacientes geriátricos, ¿no? Vemos, por ejemplo, el doctor Skruljentov, el doctor Volker, ¿no? Que también pueden encontrar muchos artículos sobre él en geriatría, ¿no? Entonces, pues realmente son personas que o investigadores o médicos, nutriólogos que se dedican justo a eso, ¿no? Entonces, una de las primeras recomendaciones era cómo poder calcular las calorías en las personas adultas mayores. Bueno, si es una persona adulta mayor sana, sin alguna enfermedad, si no tiene obesidad o desnutrición, podemos calcular 30 calorías por kilogramo de peso actual, ¿no? Si el paciente pesa 65 kilogramos y está libre de enfermedades, entonces calculamos ese peso por 30 calorías, ¿no? Y ya no le tenemos que agregar nada, o sea, eso sería para ya las calorías totales, ¿sí? Pero si tiene bajo peso, y recuerden que aquí el índice de masa corporal se ajusta a la edad, ¿no? Consideramos un índice o se considera un índice de masa corporal normal para personas adultas mayores entre 22 a 27, ¿no? A diferencia de personas adultas jóvenes, que sería de 18.5 a 24.99. Entonces ellas mencionan, si tienen menos de 21 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal, que ya es desnutrición para el adulto mayor, se tendrían que subir las calorías, ¿no? Dar desde 32 a 38 calorías por el peso actual del paciente, si es que tiene desnutrición, para poder entonces proveer un poco más, ¿no? Si tiene sobrepeso u obesidad, entonces habría que calcular esas 30 calorías, pero por el peso ideal, ¿sale? Por el peso ideal o ajustado del paciente para no sobrepasar. Entonces, por eso es que se tiene que ajustar los requerimientos a cada paciente de acuerdo a si tiene enfermedades, no tiene enfermedades, cómo está su peso, está adecuado, tiene sobrepeso, tiene bajo peso, ¿no? Entonces, muy importante, puede ser muy variable y lo mismo hacemos con todos los pacientes, ¿no? Algo también importante es que se debe evitar hacer restricciones dietéticas. Muchas veces las personas adultas mayores tienen o daño renal o tienen alguna enfermedad como el diabetes, hipertensión, y ¿qué es lo que hacemos? Darle listas y listas y listas de alimentos de lo que no debe comer, ¿no? Entonces generalmente llegan a consulta ya con desnutrición o dices que no puedo comer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, y a veces son muy organizados con sus recomendaciones y llegan ya perdiendo peso o masa muscular, ¿no? O sea, hay que evitar hacer restricciones dietéticas y más bien enfocarse en lo que sí puede comer el paciente y con eso trabajar, ¿no? Se debe otorgar también asistencia a la hora de comer en pacientes con fragilidad porque pueden necesitar asistencia y se debe buscar siempre que las comidas sean acompañadas.
Siempre, y lo mismo pasa con cualquiera de nosotros, cuando comemos solos, ¿no? Pues a lo mejor hay menos apetito, hay menos motivación a comer, entonces siempre buscar que coman acompañados. Regularmente comen solos, o sea, los cuidadores, si ustedes le preguntan, bueno, le doy de comer al adulto mayor o come él solo y luego ya comemos nosotros. No, tienen que comer todos en conjunto, la familia en conjunto, para incentivar o estimular la ingesta de alimentos, ¿no? Y uno de los nutrimentos más importantes es la proteína. Cuando yo estudié la carrera, ¿no? Hace ya varios años, en el 2006 entré a estudiar la carrera, pero me acuerdo mucho que cuando vi el tema de adulto mayor, nos mencionaban que tenían que comer menos proteína, ¿no? Que conforme envejecíamos teníamos que comer menos proteína, porque eso dictaba el Instituto Nacional de Medicina de Estados Unidos, ¿no? Algunos institutos. Entonces mencionaban que, por ejemplo, un adulto joven debería consumir 1 gramo, ¿no? de proteína por kilo de peso. Y un adulto mayor restringirlo a 0.8 gramos, ¿no? Porque pues había menos masa muscular, menos... Y entonces así eran nuestras recomendaciones anteriormente. Sabemos que aparte el adulto mayor, si ustedes lo evalúan y más adelante tendrán ya la oportunidad de evaluar a pacientes en diferentes edades, pero se darán cuenta que las personas adultas mayores comen menos y sobre todo comen menos proteína, ¿no? Entonces hay una ingesta inadecuada de proteína, se le llama anorexia del envejecimiento, ¿no? Entonces comen menos proteína, ya vimos que pueden tener menos masa muscular y capacidad, ¿no? Aparte para la utilización de proteínas, y aparte son pacientes que tienen necesidades incrementadas, por lo tanto, no podemos restringir la proteína en estos pacientes, ¿no? Se recomienda también en personas adultas mayores dar 1 a 1.2 gramos por kilo. Entonces, otra vez, si mi paciente pesa 65 kilogramos, ¿cuánto debería consumir de proteína? ¿Alguien puede sacar el cálculo rápido? Sacando, si es 1 gramo, bueno, pues 65 gramos, ¿no? Si pesa 65 kilogramos, al día debería consumir 65 gramos a ¿cuánto? 1.2 por 65 sería 78 gramos, así es. Entonces, eso es la cantidad que deberíamos cubrirlo, ¿no? A ese paciente que pesa 65 kilogramos. Pero si aparte es un paciente que está desnutrido o que está sarcopénico, no necesariamente desnutrido, y que quiero promover anabolismo muscular, es importante que se dé una carga de proteína por comida, ¿no? Debemos tratar, ¿no? De dar 25 a 30 gramos de proteína por comida para tratar de estimular el anabolismo muscular, ¿no? Y que contenga una cantidad importante de leucina. Ahorita vemos qué alimentos podrían tener leucina, ¿no? En mayor cantidad. ¿Serían 3 comidas? Serían generalmente en 3 comidas, o si tengo un requerimiento más alto, por ejemplo, de proteína, se podría también dar, o lo que hacemos es en colaciones o snacks, también dar 25 o 30 gramos, ¿no? Ahí nos apoyamos mucho, por ejemplo, de barritas proteicas o de shakes de proteína para lograr esto, ¿sale? Aquí, pero si a veces lo que hacemos es cargar toda la proteína en 1 o 2 comidas, o dar mucha proteína por comida, y eso pues no tiene más relevancia. O sea, dar 50 gramos de proteína por comida, que a veces es lo que hacen también muchos deportistas, pues no pasa nada. O sea, pobres riñones nada más, ¿verdad? Van a estar trabajando de más y no tiene caso. O sea, no vamos a promover más anabolismo que dar solo 30 gramos, ¿no? Que son muy buena cantidad de proteína. Pero vean, si tenemos enfermedad, este es un ejemplo, vean. Si mi paciente tiene un requerimiento de 90 gramos de proteína al día, ¿no? Entonces yo lo divido en desayuno, comida y cena. Porque aparte también aquí implica toda la señalización hormonal que tendríamos por esta cantidad de proteína y de calorías, de hidratos de carbono, pues se promueven ciertas ciertas hormonas anabólicas, ¿no? Por eso es que se trata de dar de forma pulsátil, de forma así, entre comillas. Sobre todo si son pacientes desnutridos, hospitalizados, tratamos de hacer esto, ¿no? Y ya lo mencionamos ahorita, o sea, dar 30 gramos de proteína por comida o dar 80 gramos de proteína por comida, no hay diferencia en el anabolismo. Y esto se demuestra en este estudio metabólico, que ya tiene varios años, pero es un estudio metabólico porque se obtuvo biopsia muscular preprandial y postprandial, imagínense, ¿no? En 17 adultos jóvenes y 17 adultos mayores, porque sería
querían probar, bueno, a lo mejor en los adultos mayores no hay más anabolismo, pero en las personas jóvenes sí. Y se demostró que no. O sea, realmente dar una comida de 30 gramos de proteína comparado con 90 gramos, fíjense, o sea, el triple, pues no promueve ni más anabolismo muscular, ni va a generar que tengamos más fuerza, más masa muscular. Simplemente estamos poniendo a trabajar más a nuestros riñones, ¿no? Porque hay más proteína, hay más perfusión hacia nuestros riñones, se dilata nuestra arteriola aferente de los riñones y hay presión intraglomerular. Se estresan nuestros riñones en poder, obviamente, procesar todo esto. Entonces, no lo hagan. Más bien, más que comer mucha proteína, es comer varias veces en el día. Por eso es que pueden ver en algunas dietas que hay 5 comidas, ¿no? O 4 comidas, donde hay buena cantidad de proteína. Y ojo, o sea, no por tomarme mi shake de proteína, mágicamente se hace músculo. Hay que ejercitarlo, hay que moverlo, digo, sería ideal, ¿no? Pero entonces, aunado a esto, también hay que dar algo de ejercicio en el adulto. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene enfermedad crónica o aguda? Tenemos que subir un poquito la proteína, 1.2 a 1.5 gramos, y que en algunos casos pueden llegar a necesitar hasta 2 gramos por kilo, ¿no? Imagínense un paciente en terapia, que cada vez es más frecuente tener adultos mayores en terapia intensiva, entonces ahí sí tendrían que comer o tendríamos que darles más proteína que un adulto joven, ¿no? Hay nuevos estudios interesantes, donde personas adultas mayores en terapia intensiva en 3 días pueden llegar a perder 1 kilogramo de masa muscular, ¿no? A diferencia de un adulto joven que es como más tardado. Entonces, resulta muy interesante también, y digo esto siempre lo menciono porque los protocolos de atención que tenemos para adultos, ¿no? En terapia intensiva, en los hospitales, son para adultos jóvenes, ¿no? O sea, estamos tratando a los adultos mayores con los protocolos que se realizaron para adultos jóvenes. Tan es así que solamente del 5 al 10% de los protocolos de investigación y de atención a nivel mundial están diseñados específicamente para personas adultas mayores, ¿no? Todos los demás realmente no están diseñados. Y justo uno de los criterios de exclusión, que es edad mayor a 60 años, porque la edad es un modificador del efecto, ¿no? Entonces, ahora se tendrán que hacer ya investigaciones o protocolos para personas adultos mayores que están en terapia intensiva, porque obviamente el efecto va a ser diferente, ¿no? En ese sentido, bueno, ellos mencionan que hay que darle más proteína, ¿no? A las personas que están, por ejemplo, hospitalizadas en la terapia intensiva, adultos mayores, necesitan más proteína. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con los riñones, no? Sí, tenemos que tomar en cuenta la función renal para saber si tenemos que dar más proteína o menos, o irnos con más cuidado. Ya mencionamos ahorita que también uno de los primeros órganos, ¿no?, que empiezan el envejecimiento son los riñones. A los 40 años empieza nuestro envejecimiento renal, ¿no? Entonces, a partir de los 40 años perdemos 1 mililitro de filtrado glomerular por año, o sea, 1% de función renal por año, ¿no? A partir de los 40 años. Entonces, una persona de 70 años o de 75 años, pues no va a tener el 100% de función renal, ¿no? Esperamos que, obviamente, pues ajustando por edad, ¿no?, vaya teniendo 50%, ¿no?, etcétera. Entonces, eso es algo normal. Y a veces nos topamos en hospitalización que ponen a una persona de 80 años con enfermedad renal crónica. Pues no, o sea, obviamente no va a tener 100% de función renal. Si tiene 50%, qué bueno, y está bien, está normal, adaptado. O sea, entonces, las guías mencionan que en personas mayores de 65 años, si no tienen menos de 30 de filtrado glomerular, no limitemos tanto la proteína, o sea, demos la cantidad correcta de proteína para que no lo restringamos tanto. Recuerden que para diagnosticar insuficiencia renal, ¿no?, enfermedad renal crónica, no solamente es el descenso de la función renal, también tiene que haber un marcador de daño renal. O sea, si el paciente tiene una función disminuida, pero no hay albuminuria, no hay trastornos electrolíticos, no hay daño morfológico, bueno, anatómico por imagen, no es un paciente con daño renal. Entonces es importante, y este tema siempre lo menciono en las personas adultas mayores, porque no hay que sobreestimar, o sea, no hay que sobrediagnosticar daño renal cuando no lo hay, ¿sí? Si no hay marcador de daño renal. Bien. Vean, ahorita mencionamos, las guías mencionan las guías de Protage, que son guías específicamente
digamos, enfocadas a envejecimiento, ¿no? Y la proteína, pues, ¿qué tanta proteína es? Ellos mencionan que deberían también, o deberíamos tratar de cubrir una cantidad de leucina, 2.5 gramos, ¿no? Por comida. Entonces, obviamente hay suplementos de leucina, ¿no? Que tienen mucha cantidad, 8 gramos de leucina, pero hay algunos otros alimentos que pudieran llegar a tener leucina, ¿no? A lo mejor almendras, pollo, ¿no? Algunas leguminosas, leche, puerco, etcétera, que si los vamos combinando, pues bueno, podríamos llegar a una buena cantidad de leucina. Bien. También puede ser frecuente que utilicemos suplementos de proteína para alcanzar el requerimiento, ¿no? Porque a veces son, sobre todo en este grupo de edad, en personas adultas mayores, puede ser necesario e importante utilizar suplementos para cubrirlos, ¿no? Porque a veces lo que menos consumen es proteína. O sea, recuerden, no porque yo le dé un menú de tiene que comer esto, va a comer eso, ¿no? Si el paciente no tiene apetito o no puede comer, pues no lo va a poder cubrir, ¿no? Entonces, a veces nos apoyamos de estas proteínas o de estos módulos de proteína para complementar. Si va a comer una crema de verduras, ahí le agregamos proteína, ¿no? Si va a comer un atole, bueno, ahí le agregamos proteína, entonces un atole con proteína, ¿no? O incluso en el jugo, o incluso en un batido, en un licuado con fruta, con leche, ahí le agregamos proteína, ¿no? Entonces, siempre les mencionamos aquí que los vamos a tratar como deportistas, que los vamos a poner fuertes y que van a tomar de esos licuados de proteína, ¿no? Para deportistas. Entonces, bueno, y tenemos varios. Hay dos aquí en México que son muy utilizados, que es la caseína o el caseinato de calcio y el suero de leche, ¿no? Que es una proteína de mayor biodisponibilidad y estimulación anabólica, pero ambas, ¿no? Tienen efectos buenos en la síntesis muscular. Paola, te escucho. Sí, era una duda. Bueno, en un adulto mayor, ahora sí que sin ninguna enfermedad, bueno, sabemos que no tenemos que reducir la proteína, pero ¿es más recomendable disminuir el consumo de carnes rojas a esta edad? O sea, sustituir la proteína por otro, bueno, que esté No, no. presente en otro tipo, o no hay necesidad de disminuir esas carnes. No, más que disminuir, o sea, pasa lo mismo, así como una alimentación balanceada, ¿no? Y saludable en cualquiera de nosotros, tratamos obviamente de hacer las mismas recomendaciones, ¿no? En el tema de las carnes rojas, recuerden que sobre todo tratamos de evitar las carnes procesadas y ahumados, ¿no? En ese sentido. Pero una carne roja, o sea, a lo mejor un corte de res o carne roja que no sea procesada, que no sea ahumada, y con eso me refiero a que no tengan más conservadores, que no sea ahumado, que eso es lo que tratamos de evitar, pues igual, como cualquier recomendación en un adulto, en cualquiera de nosotros, ¿no? Una o dos veces a la semana como máximo, ¿no? Y tratar de variar la dieta, o sea, proteína en cuanto a diferente, tanto proteína animal como proteína vegetal, ¿no? No hay que irnos solamente a la proteína animal. Entonces, de igual manera, o sea, pollo, pescado, quesos, huevo, ¿no? Que el huevo, de igual manera, o sea, a veces lo retiramos sin razón y es la mejor proteína, ¿no? La albúmina de huevo y aparte es muy nutritivo, entonces si el paciente está acostumbrado a 2 huevitos, un huevito, ya ni siquiera comemos, un huevito todos los días, déjenlo, ¿no? En ese sentido, o sea, ir variando el tipo de proteína. Pero no tendríamos que restringir, salvo que hubiera alguna enfermedad de base, que entonces ya tendríamos que cambiar. Por ejemplo, si tuviera insuficiencia renal, o si tuviera alguna cardiopatía, o si tuviera dislipidemia, entonces sí tendríamos que considerar o tomar en cuenta el tipo de grasa de la proteína, ¿no? El tipo de grasa de la dieta, ¿no? En ese sentido, porque ustedes saben que, bueno, las proteínas de origen animal, sobre todo carnes rojas, pues tienen más grasa saturada, pueden llegar a tener más sodio, ¿no? Entonces, nada más, o sea, en ese sentido, pero serían las mismas recomendaciones a adultos o al resto de la población en cuanto a variar la proteína, ¿no? Perdón. Lo que sí puede, ajá. Perdón, Adelante. quizá es la parte de la falta de dientes, ¿no? O sea, Exacto. ahí tal vez la masticación sería lo que... Que justo es eso, ¿no? En este sentido, el problema es que si ponemos pollo, carne, o sea, pues sí, algún tipo de alimento de origen animal, puede ser difícil que lo consuma por dos situaciones.
por anorexia, ¿no? Asociada a específicamente esto, y la otra, el proceso, obviamente, de masticación. Dos situaciones. Nuestra, em, nuestra composición dental, o sea, necesitaremos buena composición dental para poder llevar a cabo la masticación. Al menos necesitamos 20 piezas dentales, ¿no? Para poder llevar a cabo la masticación y que sean efectivas. Como sabemos, al igual que él pasa con ir al nutriólogo, tampoco vamos al odontólogo, ¿no? Y entonces tenemos adultos mayores con pérdidas de piezas dentales. Entonces, si no las tiene lo suficiente, saber si tiene una prótesis dental para llevar a cabo masticación y si no, hacer modificación en la consistencia. Entonces, por eso a veces puede ser muy difícil lograr cubrir la cantidad de proteínas. Y por eso nos apoyamos de estos suplementos, ¿no? Para decir, ok, bueno, no coma carne o no coma, porque no la puede masticar, no se le antoja o no tiene apetito. Bueno, entonces vamos a agregar esta cantidad de estos suplementos para cubrir los 78 gramos de proteína que necesitamos, ¿no? En ese sentido, a veces puede ser más fácil, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes evalúen también dentro de la exploración, oiga, ¿y tiene prótesis dental o cuenta con todas sus piezas dentales? No, la verdad es que ya no tengo solo 5 o 6, ok, pero ¿tiene prótesis dental? Sí. ¿Y si la ajusta bien? ¿Si puede masticar? Sí, no, además. Entonces, bueno, para eso hacer modificaciones, ¿no? Importantes en la consistencia de la dieta o que sean alimentos de fácil masticación, ¿sí? Estos son como algunas marcas que podemos encontrar y que hemos utilizado pues, en los pacientes, ¿no? Incluso en la investigación, y que no hay problema. Ustedes saben que el problema es que en México cualquiera hace su proteína, le pone su etiqueta y vámonos al mercado, ¿no? Muchas veces pueden estar contaminados con metales pesados o con algunas bacterias. Entonces, nada más fíjense o utilicen suplementos que sean por laboratorios, ¿no? Reconocidos porque siguen con todos los procesos necesarios, ¿no? Este es de Victus, este es de Nestlé, este es Isopure, que también puede ser, hay de diferentes sabores. Este, por ejemplo, es de vainilla, pero hay sin sabor para que ustedes lo puedan agregar a la dieta de los pacientes, tanto salado, dulce, etcétera, ¿no? Y funciona bastante bien. La diferencia también por porción es importante, ¿no? Dependerá qué tanto quieran agregar o qué tanto necesiten, ¿no? Y el costo, obviamente, ¿no? En este sentido, hay también un metabolito, una proteína, que es el hidroxibeta-metilbutirato. Es uno de los, se ha estudiado en dos aspectos, en pacientes deportistas, ¿no? Para construir más masa muscular y en personas adultas mayores. Entonces se ha demostrado que sí, o sea, dar este metabolito entre 2 a 3 gramos al día, aunado, o sea, siempre en conjunto con ejercicio, aumenta la masa muscular, ¿no? Por eso también es muy utilizado en gimnasios, en deportistas, en todo esto, porque aumenta masa muscular asociado al ejercicio, ¿no? Entonces puede ser en personas que tengamos sarcopénicas, que están desnutridas aparte o que están hospitalizadas, para poder ganar, obviamente, un poquito más de masa muscular y fuerza, pues se podría entonces suplementar. Aunque, otra vez, nada más tomen en cuenta el costo. Ahora, ¿qué pasa con la obesidad en el adulto mayor? ¿No? También mencionamos que hay una redistribución y un aumento de la grasa, ¿no? La masa muscular disminuye y nuestra grasa puede llegar a ser casi hasta el doble, ¿no? Con respecto a nuestra edad entre 20 y 30 años. Entonces sí aumentamos más grasa. O sea, aparte de nuestro músculo, ya mencionamos que puede haber infiltración de grasa hacia nuestro músculo. Entonces, eso se traduce en que ganemos más grasa, ¿sale? Hay un síndrome que se llama síndrome de obesidad osteosarcopénica en el adulto mayor. ¿Qué quiere decir esto? Pérdida de masa ósea, pérdida de masa muscular y aumento de grasa, de adiposidad. Eso nos lleva a dar a este síndrome que se llama obesidad osteosarcopénica, donde hay mayor riesgo a fracturas porque hay menos densidad mineral ósea, menos funcionalidad y más morbilidad, ¿no? Aunque podemos también tener pacientes con obesidad sarcopénica, o sea, personas adultas mayores donde tengan buena masa ósea, pero que tengan más grasa, menos músculo y entonces obesidad sarcopénica o obesidad osteopénica, ¿no? Entonces vean cómo son algunos síndromes que podríamos nosotros detectar o diagnosticar en las personas adultas mayores. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos una persona adulta mayor, ¿no? Con obesidad, pues nuestro objetivo o nuestra terapia nutricional va a ser darle una dieta hipocalórica, ¿no? Para que baje de peso.
El problema con la pérdida de peso en el adulto mayor, con las dietas hipocalóricas, es que se han asociado a que pierdan más masa ósea, a que haya mayor riesgo de fracturas y que pierdan masa muscular. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y esto también lo tocan las guías europeas, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿se le da entonces una dieta hipocalórica o no se le da una dieta hipocalórica a una persona adulta mayor con obesidad? Bueno, les quiero mostrar este estudio, en el cual es un estudio muy interesante, publicado en el New England, donde se evalúa en personas adultas mayores. Fue un ensayo clínico, ¿no? Con un seguimiento a 24 semanas, y fue una muestra de 160 adultos mayores, ¿no? Con dieta y algún tipo de ejercicio, ¿no? Ya sea de resistencia, aeróbico o combinado. Entonces, el desenlace que ellos medían era en fragilidad, masa muscular y masa ósea. Entonces, todos los grupos de pacientes, de personas adultas mayores con obesidad que hicieron algún tipo de ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, tuvieron cambios en el peso, ¿no? Tuvieron reducción de peso, vean aquí desde la segunda semana, cuarta semana, hasta las 24 semanas. Aquí no hubo diferencia entre correr, hacer pesas, ¿no? O combinar, etc. Bueno, pero ya al evaluar, ¿no? El tipo de ejercicio en cuanto a conservar su masa muscular y en cuanto a fuerza, vieron que el ejercicio aeróbico, ¿no? Si el paciente corre o trota o camina, etcétera, aunado a su dieta, pues eran el ejercicio que más perdió, en el que más perdieron masa muscular. O sea, no conservaron su masa muscular, ¿no? Perdieron, hubo cambio en cuanto a pérdida de masa muscular. Y aparte, pues no aumentaron la fuerza muscular, porque no se estaba entrenando como tal el músculo, ¿no? Entonces, vean aquí cómo tanto hacer ejercicio de resistencia o combinado, ¿no? Resistencia y aeróbico, fue el que más conservó su masa muscular y más aumentó su fuerza muscular. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que es importante cubrir la cantidad de proteína, aunque sea una persona con obesidad, sí una dieta hipocalórica, pero tiene que hacer ejercicio, ¿no? Y no cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Ya vemos qué tan importante es que hagan algo de fuerza, ¿no? Y con eso no necesariamente tienen que ir al gimnasio a hacer así ejercicio de fuerza, ¿no? Puede ser personas que estén en casa, que estén sentadas, incluso con una silla, y hacer ejercicios de fuerza con algunas mancuernillas. Desde la nutrición ha usado términos de... Tienes tu micrófono abierto. Ahí está ya. Entonces, en ese sentido, ¿no? Podríamos nosotros aplicar esto. O sea, obviamente, personas que estén en casa, ¿no? Y que con incluso algunas ligas de resistencia que son muy económicas, ¿no? O sea, ligas de resistencia que estén haciendo con piernas, con en brazos, ¿no? Algunas, a lo mejor botellas de agua, etcétera. O sea, tratar de hacer. Bien. La otra parte es la vitamina D. Fíjense que la vitamina D es también uno de los nutrimentos muy importantes en los adultos mayores. En algunas investigaciones se ha asociado con debilidad muscular, ¿no? Depresión y mayor riesgo a fracturas, cuando hay deficiencia de vitamina D. Entonces es importante que se estén monitorizando las concentraciones de vitamina D al menos una vez al año, ¿no? La función renal, porque recuerden que en el riñón se activa la vitamina D, calcitriol, y también los niveles de PTH, ¿sí? Cuando hay deficiencia de calcio, ¿no? En nuestro organismo, la paratiroides tiene la capacidad de sensar esas disminuciones, ¿no? En sangre, y lo que hace o como actúa es liberando más PTH, más paratormona, para que actúe a 3 niveles. A nivel óseo, tratando de aumentar la resorción ósea para liberar calcio. A nivel intestinal, como un quelante para absorber más calcio. Y a nivel renal, para activar más vitamina D, ¿sí? Y reabsorber más calcio a nivel tubular. Entonces, por eso es importante que estemos monitorizando esto, ¿sí? A veces podemos encontrar un hiperparatiroidismo sin necesidad de una enfermedad renal, ¿no? Asociado a esto, que están disminuidos nuestras concentraciones de calcio o las concentraciones de calcio en el paciente adulto mayor. Bien. Es importante que de forma normal en la dieta cubramos de 600 a 800 unidades de vitamina D en personas adultas mayores. Esta es la ingesta diaria recomendada, ¿sí? Serían 600 unidades. Es difícil a veces también cubrirlo, ¿no? Por ciertos alimentos, o tendrían que ser alimentos fortificados. Y
Por eso es que algunas veces nos apoyamos o podrían ustedes ver que el médico o el nutriólogo le receta vitamina D, ¿no? O le receta calcio con vitamina D para cubrir las ingestas diarias recomendadas, ¿no? Con la idea de mantener las concentraciones normales de vitamina D en plasma o en sangre deben ser mayores a 30 picogramos, ¿no? Y abajo de esto, entonces ya tendríamos una insuficiencia, o abajo de 20 ya tendríamos una deficiencia y entonces hay que suplementar, ¿sí? En algunos casos se tiene que suplementar. En el caso del calcio también es otro nutrimento muy importante porque la absorción gastrointestinal de calcio disminuye, ¿no? De manera significativa en personas adultas mayores. Entonces, en pacientes, vean, de 70 años o más, absorben 35% menos calcio que pacientes jóvenes. Entonces, por eso es que se aumenta la ingesta diaria recomendada. A partir de los 50 años, debemos consumir 1.200 miligramos de calcio al día. Ahora, ¿qué alimentos tienen calcio? No nada más la leche, vean, también se puede dar yogur, jugo de naranja con calcio, tofu, queso cottage, algo de helado, vean la leche de soya, también tiene buena cantidad, ¿no? Frijoles, almendras, naranja, etc. Entonces, podríamos nosotros, si variamos la dieta y asesoramos bien al paciente, cubrir esos 1.200. Y si no, bueno, apoyarnos también de algunos suplementos que tienen calcio y aparte vitamina D, ¿no? Por ejemplo, el Caltrate 600 más D, que es el más utilizado, tiene 600 miligramos de calcio por tableta, ¿no? Y 800 unidades de vitamina D, pensando en cubrir al menos la ingesta diaria recomendada de vitamina D en personas adultas mayores, ¿sí? Pero tenemos, bueno, algunos otros que no tenemos aquí en México, pero el Caltrate no, o algunas gomas también de calcio, de citrato de calcio, que a veces pueden ser mejor absorbido que el gluconato de calcio. Bien. En cuanto a la hidratación, ¿no? Aparte de nuestros riñones, aparte de perder cierta función en cuanto a filtrado glomerular, también se va perdiendo la capacidad de concentración de la orina conforme envejecemos. Entonces, si tomamos mucha agua, orinamos más. Nuestros riñones pierden esa capacidad de concentrar la orina si estamos deshidratados. Entonces, es importante, ¿no? Se recomienda una ingesta diaria de líquidos totales, considerando alimentos y agua, de 2 litros al día en mujeres y 2.5 litros en hombres, de los cuales, ¿no? Específicamente en agua, en bebidas, se debe asegurar 1.6 litros en mujeres y 2 litros en hombres, ¿vale? Entonces hace una pequeña ajuste con respecto a personas adultas jóvenes, ¿sí? Entonces esto es también muy importante. Por eso, si ustedes sobrehidratan a su paciente adulto mayor, va a orinar más y se puede deshidratar más. Entonces es importante que tampoco lo sobrehidratemos. Y a veces esto es lo que pasa, ¿no? En medio hospitalario o en recomendaciones de manera general. ¿Sale? Con esto acabo. No sé si haya alguna duda con respecto al tema.